Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Trabajo con Derechos. El día de hoy, como pueden ver, no está Carlos Mejía, estoy yo, que soy Alonso Paz Rueckner, me han puesto mal el apellido. Y hoy día vamos a... bueno, les decía que estoy reemplazando a Carlos, que ha tenido un pequeño problema de salud. Así que voy a hacer lo mejor posible el día de hoy para continuar con su legado en este programa, que es un programa que le da la voz a los sindicatos. Por eso el día de hoy vamos a tratar dos temas. El primero vamos a entrevistar, estoy acá con Carmen Almeida, que ella es la secretaria de Economía del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar de la región Lima, y con la secretaria general, que es Marcolina Infante, también del mismo sindicato. Vamos a tratar el tema de la gratificación y la protección social para las trabajadoras del hogar. Y vamos en general a ver su problemática justamente en una fecha en donde es un tema tan delicado, ¿no? El cumplimiento de los derechos laborales frente a las gratificaciones, a las vacaciones y a una serie de beneficios que muchas veces este sector laboral no tiene. Me decían que vamos a ver un video primero, entonces podemos pasar el video del sindicato, por favor. Vamos con el video. A veces me pregunto ¿hasta cuándo podré seguir haciendo esto? ¿Qué pasará cuando sea mi cuerpo el que ya no pueda? Solo cocinar y limpiar es lo que quedamos. Aunque a veces también me pide ayudar. Rosa, por favor, ¿puedes lavar la ropa? Y también prepárale la lonchera a Anita, no voy a tener tiempo. Pero lavar la ropa, preparar la lonchera... Eso no está en mi contrato. Bueno, yo no tengo contrato. Funciones bien claras, gratificaciones, seguro de salud y una pensión de jubilación tienen todas las trabajadoras. ¿Por qué conmigo tendría que ser diferente? Ella cuida mi presente, yo aseguro su futuro. Bueno, hemos visto es un spot, ¿no? Sobre una campaña que... Sí, y que tiene que ver además con el cumplimiento de los contratos. Justamente por eso les quería preguntar a cualquiera que quiera respondernos. En principio estamos poniendo sobre la mesa el tema de la gratificación, ¿no? ¿Ustedes consideran la gratificación no un beneficio, sino un derecho laboral básico? ¿Por qué lo consideran de esa manera? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, señor Carlos Mejía, y también por recibirnos. Sí, ante todo, estamos en una campaña nosotros por la afiliación a la seguridad social, ¿no? Que también es un tema muy importante en los sindicatos, porque hay muchas compañeras que no están inscritas, no tienen una cobertura de lo que es salud y pensiones, ¿no? Pero lo que me estás preguntando sobre las gratificaciones, bueno, las gratificaciones son un derecho laboral como nosotros que hemos ganado, ¿no? Con esa nueva ley que tenemos, igual en la ley anterior que era la 27986 y era el 50%, pero es un derecho ganado
tras la lucha de nuestras organizaciones y sindicatos, ¿no? Las trabajadoras del hogar no es un beneficio, no es de acuerdo a la ley, y como todos los trabajadores tienen una gratificación que son derechos ganados y los logros de los sindicatos también, ¿no? Por eso nosotros siempre hacemos campaña en Navidad para que las compañeras trabajadoras del hogar reciban esta gratificación e incluso incorporando el 9% de lo que es salud, ¿no? Nosotros hacemos campaña siempre, y hay muchas compañeras trabajadoras del hogar que son despedidas en esta época, ¿no? Por no reconocerles este beneficio, este derecho que es, según nuestra ley, la 31047, que fue firmada en marzo en octubre del 2020, ¿no? Fue aprobada en el Congreso de la República, ¿no? Sí, y el trabajo del hogar tiene una particularidad, ¿no? O sea, además, o sea, más bien, si bien en el Perú el trabajo informal es extenso, en el trabajo del hogar es aún más extenso. Hay un porcentaje altísimo, por lo tanto hay un porcentaje muy alto de trabajadoras y trabajadores sin contrato. Claro. ¿Cuál es? Sí, coméntanos. Según el Ministerio de Trabajo, el 92% de trabajadoras del hogar está en la informalidad, ¿no? Pero y aparte de eso hay un pequeño detalle, que también el Ministerio dice que hay un 12% de trabajadoras del hogar que están afiliadas a Protección Social, que es Salud y ONP. Uh-huh. Pero en la realidad eso no sucede, ¿no? Porque nosotros tenemos más de 1,000 afiliadas y solamente tenemos menos de 23 compañeras con contrato de trabajo, ¿no? Y lo demás es un contrato verbal, a pesar de que la ley está desde el 2020, no hacen efectivo los empleadores el contrato, ¿no? Porque uh-huh. Ahora está obligada la empleadora a registrar a su trabajadora en el Ministerio de Trabajo, y al registrarla pues empieza la formalización. Claro. Pero esto no sucede, ¿no? Porque desde la pandemia hemos venido sufriendo cambios en los trabajos del hogar, ¿no? Porque si antes trabajamos cama adentro, que ahora se dice con residencia, está obligada la empleadora solamente a que trabajemos 8 horas, ¿no? Pero esto de trabajar dentro de un hogar nunca se cumplen las 8 horas, ¿no? Entonces, es una desventaja para nosotros las trabajadoras del hogar, y aparte de eso existe un gran número de trabajadoras que ahora solamente se contrata por días para evitar el pago de beneficios, ¿no? O tienes que tener 48 horas a la semana para poder gozar de los beneficios, o 24 horas a la semana, ¿no? Y que con las trabajadoras que trabajan por día, ¿no? Hay una pequeña diferencia, porque solamente podemos gozar de la gratificación y los 6 días de vacaciones, ¿no? Pero es según la Ley General de Trabajo, no es una ley, no es un artículo que figure en nuestra ley, ¿no? Ajá. Eso es importante también conocerlo, ¿no? ¿Y cuáles son los aspectos que más se ven afectados en una trabajadora del hogar por no tener contrato y por lo tanto no tener cobertura de salud ni otros derechos laborales? Es que al no tener un contrato de trabajo, que es es el vínculo laboral también, y un paso una puerta abierta a la formalidad, las empleadoras no reconocen, ¿no?, a los beneficios de las compañeras trabajadoras del hogar, como es la compensación por tiempo de servicios, vacaciones, las gratificaciones. Entonces, al no tener un contrato de trabajo, no hay parámetros, porque pueden trabajar, hay 24/7, no hay un respeto al descanso. Estás descansando y te levanto para sí, estás a disposición de la trabajadora, o sea, no hay un contrato que me rige lo que yo tenga que hacer dentro de un hogar, ¿no? Claro. Entonces, por eso las empleadoras vulneran, pues tú tienes contrato y yo contigo no tengo ningún vínculo, ¿no? Entonces, a la hora que se hacen las demandas, no por vulneración de derechos, las compañeras no tienen cómo demostrar, porque no hay un documento de por medio que verifique que yo he trabajado. Entonces, vamos a la SUNAFIL o hacemos la denuncia en la comisaría, tiene que ir la policía y verificar que tú has trabajado ahí, y si de repente se niega. Claro, y además entonces, es una actividad que sucede
a puertas cerradas. Finalmente, Exacto. la particularidad del trabajo del hogar es que es, entre comillas, invisible para los ojos externos. Entonces, dentro de una casa, una trabajadora con cama adentro, con residencia, como dicen, no se puede, uno no puede comprobar cuáles son las condiciones de trabajo finalmente, ¿no? Yo quiero aquí hacer una pequeña reflexión, y es que en realidad el trabajo del hogar se ha considerado históricamente, se ha infravalorado, ¿no? Y yo creo que el trabajo de los últimos años de los sindicatos de las trabajadoras del hogar ha sido fundamental para el reconocimiento. Este convenio con la OIT, se han ido ganando derechos, se han ido ganando además visibilidad finalmente, lo que genera solidaridad y en general, pero los números siguen siendo dramáticos. Exacto. Yo quería preguntarles, poniéndonos en una posición, supongamos, nos están viendo trabajadoras del hogar que no tienen contrato. No tienen contrato, viene Navidad, viene fiestas, no van a recibir gratificación, no van a recibir ningún derecho laboral, ¿no? ¿Qué les dirían a este grupo de trabajadoras que las estaría viendo, pero que está trabajando justamente en estas condiciones de informalidad y finalmente de vulneración de derechos, que es lo que describen? Claro, lo que yo podría decir es que los derechos son irrenunciables, ¿no? O sea, si igual tú no tienes contrato, está la primacía de la realidad. O sea, si no tenemos contrato, es importante, recomendamos a las compañeras a que ahora casi todo está digitalizado, entonces que normalmente ahora están pagando a través de los aplicativos Yape o Plin, o también te mandan mensajes las empleadoras de tareas que tienes que hacer en el hogar. Entonces tomar captura de estas conversaciones que tienes con con tu empleadora, y esto te va a servir como prueba de que estás trabajando con o sea, una persona. Captura de WhatsApp. Exacto, una captura del Plin, del Yape que me hicieron, o una transacción bancaria. Entonces esto te sirve como una prueba de que tienes un vínculo laboral, porque obviamente te va a salir el nombre de la persona que se está yapeando, y también ahora que se usa tanto el Rappi o el delivery, también cuando te van a entregar un producto en tu casa y sale el nombre del empleador, la dirección, dónde vives. Entonces estos son cosas bien importantes que debe tener la trabajadora, tomarle una captura, porque eso es prueba que estamos trabajando en la casa, tomarse fotos dentro de la casa, que estás cocinando, que estás cuidando un niño, paseando un perro, ¿no? Entonces, esto es importante que las trabajadoras conozcan para que les sirva como prueba de que están trabajando en un hogar, porque los derechos no podemos renunciar a nuestros derechos, ¿no? Aún no teniendo contrato, está como te digo, la primacía de la realidad, ¿no? Entonces eso es muy importante que las compañeras tengan en cuenta para que puedan reclamar sus derechos, seguir a la SUNAFIL. Hay canales virtuales por aplicativo que se las pueden bajar, están en el Ministerio de Trabajo, en la página web del Ministerio, y poder también conocer que hay estos canales donde pueden denunciar las compañeras sus derechos. También importante que sepan que hay sindicatos que apoyan, como es el nuestro, ¿no? Donde se pueden comunicar con el sindicato y recibir ayuda inmediata, ¿no? Sí. Porque muchas veces hasta hemos recibido llamadas que las botan a las 12 de la noche. Entonces, ¿en fiestas? ¿O días normales? Cualquier día. O sea, se le ocurre a la empleadora ya no querer trabajar con la compañera, o por ejemplo ahora, como dijo mi compañera Marcolina, sabiendo que van a pagar la gratificación, te despiden en noviembre, ¿no? Claro. Te dicen ya no vas a trabajar hasta este mes, hasta hoy día no vas a trabajar, para evitar pagar la gratificación, ¿no? Pero esos derechos son irrenunciables. O sea que diciembre es una época en donde... Noviembre, ¿no? Empieza en noviembre. Noviembre y diciembre... Con el pago de las ETS, ¿no? De mucha vulneración de derechos para las trabajadoras del hogar, justamente por eso. Sí, incluso ha subido el número de compañeras trabajadoras del hogar que buscan, consultan, ¿no?, al sindicato, o piden asesoría
para hacer sus denuncias, no conocer sus derechos y de cómo hablar al empleador, cómo decirle a la compañía, porque existe todavía un miedo, ¿no? Eso de que empleador, trabajador, siempre hay ese vínculo de miedo, de temor de cómo le voy a decir, ¿no? Ajá. Por el tema que las votan, o sea, las despidan y no les paguen, ¿no? Entonces, el sindicato ha tenido un número de compañeras trabajadoras del hogar que está asistiendo, atendiendo y ayudando para que les paguen sus beneficios laborales. Yo quiero decirle a las trabajadoras del hogar que nosotros somos trabajadoras del cuidado, no estamos cuidando niños, estamos cuidando ancianos, estamos administrando un hogar, ¿no? Entonces somos personas muy importantes, somos, como decimos nuestro lema en nuestro sindicato, somos trabajadoras como tú, ¿no? Y somos sujetos de derecho como cualquier otro trabajador, así que no hay que temer, ¿no? Existen muchos canales también de apoyo, también existe también los días sábados y domingos, hay también la atención en el Ministerio de Trabajo, hay un módulo de atención preferencial para trabajadoras del hogar, donde ellas pueden hacer sus consultas, ¿no? y iniciar sus procesos de demanda ante cualquier vulneración de derecho. Así es. Y una consulta más, o sea, además de... O sea, la falta de contrato genera la ausencia de cualquier tipo de derecho, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que nos está diciendo es que hay un 90 y cuánto por ciento, 92% de trabajadoras del hogar que no tienen ningún tipo de derecho sin contrato, porque trabaja sin contrato. Además que nosotros en la campaña de este año también estamos incluyendo la afiliación a la seguridad social. Entonces es un tema muy que va a la par con el contrato. Con el contrato, porque tengo que tener un contrato para acceder a la afiliación a la seguridad social, ¿no? Entonces, nosotros, hay muchas trabajadoras del hogar, ya estamos envejeciendo, porque todos estamos más de 50 años, entonces sin ninguna protección, ¿no? Entonces, compañeras que han trabajado muchísimos años y no puede ser que nunca las hayan afiliado a la seguridad social, ¿no? Ese es un tema porque en el sindicato lo que buscamos es que ingresen a los programas sociales o a pensión 65, que es bien difícil, ¿no? Que puedan acceder a esto. Entonces solo somos 400,000 trabajadoras del hogar y solo hay un poquito más de 100,000 trabajadoras del hogar y con inscripción a lo que es salud, ¿no? Y para que tengan después unas pensiones, para que tengan una vejez digna. Nosotros siempre estamos haciendo campaña para que las compañeras puedan, a través de sus empleadores, puedan afiliarse a un tipo de seguro, sí. Bueno, y ahora, supuestamente el sistema, bueno, no supuestamente, el sistema democrático está hecho para que en elecciones, en estos periodos, los partidos y los candidatos incluyan las demandas sociales, incluyan las demandas de los trabajadores, de las trabajadoras. ¿Ustedes han hablado con algún... No hablado directamente, pero digamos, se sienten identificadas? ¿Hay algún partido o alguien que esté llevando una propuesta que ustedes puedan decir que está recogiendo la voz de las trabajadoras del hogar? No, aún no. O sea, no nos identificamos, en nuestro sindicato tampoco no somos pero no nos identificamos. Pero no encuentran alguna identificación, alguien que ponga el tema sobre la mesa, por lo menos. Aún no hay muchos partidos políticos que aún se están presentando y nosotros en el camino vamos a ir conociendo. Ya de repente cuando esté asentado un gobierno, recién nosotros podemos, pero antes de eso no tenemos. Quizás algunas propuestas dentro de por ejemplo, de todos del sector informal. Nosotros pues, no podemos decir que somos informales porque tenemos una ley, ¿no? Pero las condiciones nos hacen informales, ¿no? Así es, a la fuerza. Entonces, sí, estamos en algunos pliegos, ¿no? De algunas propuestas, pero no nos identificamos con ningún candidato, no tenemos esa identificación. Claro, además son 35 partidos los que están postulando. 36 ahorita. 36, creo que, no sé si 35 sin Acción Popular, pero estábamos 36. Y bueno, entre todo este bagaje de candidatos, pues el candidato que tendríamos nosotros que apoyar es un candidato que visibilice que tiene una trabajadora del hogar con contrato, ¿no? Porque miramos que ni siquiera en los ministerios, o sea, la gente que trabaja para el ministerio... ni siquiera ellos o sea, han... Su vida privada, digamos, claro, cumplen eso. Exacto, ¿no? Entonces, lo que queremos es que la gente se comprometa, o sea, nosotros somos un sector vulnerable, un sector feminizado,
Así y es. es importante que también le den voz al sector, ¿no? El sector ha sido muchos años históricamente enraizado en discriminación, humillación y todas estas cosas que el patriarcado nos trajo, ¿no? Y seguimos en medio de todavía existe mucho machismo acá en el Perú. Así es. Y es importante que los candidatos que quieren que nuestro voto tendrían que tener una trabajadora con su contrato, ¿no? Acá está mi contrato y formalizando a las trabajadoras del hogar, ¿no? Esto creo que Es sería una buena idea, además, para pasar un filtro, ¿no? claro. Cómo tratan los candidatos si tienen personas trabajando en su casa, si es que tienen contrato o no contrato, porque y digamos más en general, porque digamos la problemática en particular de las trabajadoras del hogar es bien particular y puede ser como bien precisa a la hora de las demandas, ¿no? Pero ni siquiera, en mi opinión, ni siquiera yo veo candidatos preocupados por temas más generales a nivel de derechos laborales y, digamos, de fomento de la sindicalización, que está muy amarrado al cumplimiento de los derechos laborales. Sin sindicatos no hay cumplimiento ni seguimiento de derechos laborales, ¿no? Y no veo ningún candidato hablando al respecto. O sea, ustedes pueden decir que sus expectativas para estas elecciones como trabajadoras están en cero o en negativo. Cero, sí, negativo, sí. Nosotros en realidad atendemos que cada día, eso nos preocupa a nosotros ahorita, ¿no? Que las compañeras tengan mejores condiciones de empleo, ¿no? Mejores condiciones laborales y que porque eso va a traer una tranquilidad también económica para ellas, pero también para las familias, ¿no? Como claro. Somos trabajadoras del cuidado, atendemos a muchas familias, pero esa tranquilidad que damos a las familias también la queremos tener nosotros, porque también tenemos hijos, tenemos padres mayores, ¿no? A la cual estamos en este país, ¿no? Y si se respeta derechos, se tiene que empezar desde los funcionarios, ¿no? Entonces, que trabajan con el tema de trabajadores, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Nosotros siempre estamos trabajando, estamos en la mesa de multisectorial, estamos en la mesa de Lima Metropolitana, que también hacemos acciones y hacemos campaña también, por ejemplo, en ciertas ocasiones como para el tema pasado de la CTS, ahora con las gratificaciones, ¿no? Yo pienso que todo empieza por casa, ¿no? La trabajadora del hogar es una trabajadora como cualquier otro trabajador y merece respeto, ¿no? Y respeto mediante la dación de los derechos laborales como cualquier otro trabajador. Así es. Vamos a terminar la entrevista, pero yo les pediría primero si tienen algún comentario que agregar, algún mensaje, y especificar en el mensaje esto que es tan importante que ustedes han señalado y que tiene que ver con la gran cantidad de trabajadoras del hogar que están llegando a diciembre sin contrato y por lo tanto no van a tener ningún ningún derecho laboral. Y ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo se pueden contactar con el sindicato para justamente asesorarse y poder pasar un proceso de formalización o con la SUNAFIL o por el canal que bien sea, ¿no? Eso, las invito a que tengan un mensaje final y eso, que llamen a que sigan su sindicato. Claro, yo creo que un mensaje importante también es que las compañeras conozcan que existe un sindicato y que la ley dice que te puedes sindicalizar sin ningún problema, ¿no? O sea, es un derecho también sindicalizarte, ¿no? Entonces, el sindicato lo que brinda es asesoría laboral, talleres sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, y también hacemos, por ejemplo, ahora en el verano también hacemos talleres de emprendimientos, ¿no? Para que también aprendan a tener sus pequeñas cosas y puedan también hacer otros ingresos, ¿no? Para mí es importante que conozcan al sindicato. Acá mi compañera les va a hablar dónde queda el sindicato, cómo llegan, cuál es. Sí, nosotros atendemos los días domingos, en realidad es miércoles y viernes, y los días domingos también, ¿no? En Cervantes 158 Interior
4, Interior 12. Interior 12, entonces estamos a la altura de la Cuadra 2 de la Avenida Brasil. Nosotros ¿Eso es qué tenemos distrito? Eso de- es Bien cercano. cercado. ¿no? Tenemos Por un la wa- Plaza Bolognesi. Sí, Sí, a 2 cuadras. tenemos A 2 un cuadras, WhatsApp bueno. al 980-69307, nos pueden escribir para cualquier ¿Un consulta. WhatsApp? ¿Puedes repetirlo, por favor, así 98- lentamente? 980-69307. Nos puede escribir por WhatsApp para cualquier consulta, ¿no? De laboral, ¿no? Claro. Entonces estamos ahí para atenderlas. Y nos encuentran en las redes sociales como Sintraol Sindicato. Sintraol. Sintraol Así es, Sindicato. con un H. Sí. Es el Sindicato Nacional de el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del hogar. del Hogar de la Región Lima. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok también tenemos ya. Perfecto, muchísimas gracias. Y ya saben, si eres trabajadora del hogar, regálale a tu empleadora o a tu empleador una buena denuncia en Sunafil por no ponerte en formal. No estoy haciendo apología a nada, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, Marcolina. Yo creo que ya se pueden ir retirando, no sé cómo hacemos con Alison. ¿Sí? Y eso, muchísimas gracias. Y llegamos hasta acá. En la siguiente sección haremos una reflexión de balance de fin de año. Un pedido de Carlos Mejía, así que vamos a darlo todo en eso. Muchas gracias. Muchas compañeros. gracias, Alonso. Oye, estemos en contacto. Bueno, buenas tardes. Seguimos en su programa Trabajo con Derechos. Nuevamente me presento, yo soy Alonso Paz. Estoy reemplazando a Carlos Mejía. Para los que siguen el programa, no lo extrañen, va a volver. Así que yo estoy acá por encargo de Carlos para poder hacer ahora esta suerte de cierre, balance de fin de año. Vamos a abordar básicamente un aspecto internacional y un aspecto nacional, a tratar de hacer un balance de año, pero sobre todo vamos a ver en qué estamos. Las noticias no son buenas, spoilers, nadie se deprima, por favor. Pero bueno, siempre se abren oportunidades dentro del tiempo, de la sociedad y la cultura, así que vamos a ver. En principio hay un aspecto internacional que es bastante interesante porque está tomando formas muy domésticas, y es que vivimos el fin de una hegemonía y estamos viviendo una transición hegemónica. ¿Qué significa eso? Significa que
que la gran potencia que ha tenido dominio y ha sido el hegemón de los últimos 15, 20, 30 años, que es Estados Unidos, está en una crisis. Y en una crisis que justamente tenemos ahí a Donald Trump, porque en principio Donald Trump expresa muy bien esta crisis porque su comportamiento está, digamos, lo está traduciendo casi a nivel de comportamiento, así errático, con comentarios medio locos, medio demenciales, como lo podemos ver, pero la caída de una superpotencia viene acompañada de la aparición de otras hegemonías, y todos lo podemos ver también. La aparición de China en el tablero internacional es parte de esta ecuación. La aparición de China y en menor medida, pero también con mucha relevancia, la aparición de Rusia y la permanencia de la hegemonía europea. Tenemos actores internacionales en este momento disputándose el dominio y el control de países con menos poder, como, adivinen, como Perú, por ejemplo, y los países latinoamericanos, disputándose estos países que han tenido tradicionalmente hegemonía sobre Perú, como Estados Unidos o Europa, disputándose la hegemonía en Perú con China o hasta con influencia rusa, ¿no? Digamos que la presencia o la aparición de China y Rusia, más que un contrapoder a Estados Unidos, están significando un aplazamiento, y eso es lo que queremos plantear básicamente, están significando un aplazamiento, una no consideración de los intereses de los verdaderos o de los pueblos desposeídos y de los menos favorecidos en el esquema internacional. Mientras ellos guerrean por arriba, nosotros seguimos en crisis, la inflación sigue subiendo y otros elementos que hablan de un abandono de un verdadero desarrollo y proyecto, no solo nacionales, sino internacionales o geopolíticos que favorezcan a los pueblos. El caso de Estados Unidos es muy particular y voy a poner dos ejemplos para hablar de esta disputa a nivel de hegemonías. Y el primero es Latinoamérica. En los últimos años hemos visto un aumento muy fuerte de la presencia china, y en Perú lo que tenemos es una presencia tangible, y es el puerto de Chancay, de Shanghái a Chancay. Es absolutamente estratégico para los chinos. La reacción de Estados Unidos es un arreciamiento, un endurecimiento de la política internacional para América Latina, y se ha traducido con cosas muy tangibles. Voy a hacer un repaso de 2, 3 cosas que son bastante evidentes, y una primera tiene que ver con una amenaza de guerra a Venezuela. Podemos estar o no de acuerdo con posiciones respecto a Maduro o lo que sea, pero empezar guerras en América Latina, una región que históricamente se ha mantenido en paz, y además considerando que Estados Unidos tiene casi por negocio la generación y la creación de guerras a nivel internacional, porque son un país que vive básicamente de controlar petróleo y vender armas. La guerra es un negocio, y la guerra en un país petrolero es un negocio. Es una injerencia absolutamente nueva respecto a la política internacional de Estados Unidos en América Latina, que no generaba un conflicto directo hacía tanto tiempo, y ahora tenemos a Venezuela bloqueada con buques de guerra y con amenaza de intervención por tierra. Estamos hablando de ejército estadounidense entrando a Venezuela, y al presidente norteamericano, al presidente Trump, acusando a Petro. Por lo tanto, ¿qué sigue? ¿Colombia? Y si hablamos de narcoestados, perdón, pero Perú y Bolivia somos los principales productores de esa droga en la región, que vamos a seguir nosotros. Entonces, estamos hablando ahí de una injerencia muy fuerte. Hace unas semanas, para hablar de la injerencia de Estados Unidos en América Latina, justamente para ponerle freno al avance de los chinos, hace unas semanas Estados Unidos condicionó
apoyo a Honduras para que se vote por un candidato pro Estados Unidos. No solo eso, sino que indultó a un expresidente acusado por la misma justicia estadounidense de narcotraficante, acusado de traficar más de 500 kilos de cocaína a Estados Unidos. Lo indultó porque era el jefe del partido que ahora está ganando. Lo mismo sucedió en Argentina, con elecciones provinciales, específicamente para la provincia de Buenos Aires. Estados Unidos condicionó una suerte de préstamo, un préstamo de facto, a Argentina, si es que votaban por la opción Milei, condicionando el voto, metiéndose en política nacional, digamos. Lo mismo tenemos con Brasil y con Bolsonaro preso. Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos, que no es cualquier presidente, ha tenido varias declaraciones a favor de Bolsonaro cuando Bolsonaro ha sido condenado por golpista e intento de asesinato. Entonces, así como estos casos, hay una serie de hechos que prueban, bueno, y ahora ha considerado, que no sabemos si es una oportunidad o una amenaza, pero considera a Perú un aliado estratégico de la OTAN. ¿Qué significa eso? Que van a traer tropas, que vamos a hacer una punta de lanza para la entrada de los ejércitos de Estados Unidos, que sabemos que en el mundo nunca han generado los objetivos que se propusieron, porque los objetivos que se proponen normalmente son mentiras, como por ejemplo la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el terrorismo, la búsqueda de armas de destrucción masiva. Todas han sido argumentaciones que finalmente se ha probado que han sido falsas y que han funcionado simplemente para invadir países. Así está el esquema internacional. Vamos a un aumento de tensión en ese sentido, por lo tanto va a ser bien complejo el año que viene. Vamos a ver un aumento de la presencia de la política de Estados Unidos en Perú. Vamos a ver cómo se mete en las elecciones, a qué candidato va a apoyar. Va a decir, bueno, si votan por tal candidato, yo les presto tanta cantidad de plata, y todo el mundo, votemos por este candidato. Esas son formas de injerencia. Y una situación, un caso dramático, digamos, y que es también muestra de esta multipolaridad y esta caída de la hegemonía estadounidense y aparición de otras hegemonías como la china, la rusa o la europea, como hemos dicho, es el caso de la política genocida de Israel, del supuesto Estado de Israel, sobre Palestina. Tenemos que ha sido una política genocida, de apartheid, de exterminio, que se ha sostenido por décadas, y recién tenemos en los últimos años con el aumento de poder geopolítico de China, del bloque chino, digamos, en el que orbita en este caso en particular Rusia, tenemos una oposición más fuerte a nivel internacional porque se oponen al genocidio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a nivel internacional respecto a los conflictos latentes por esta disputa de hegemonía? Lo podemos ver en el caso del genocidio palestino, pero también lo podemos ver en otros conflictos como el ucraniano, en donde parece que se pelean Rusia y Ucrania, pero en realidad se pelean Rusia con aliados del espectro chino contra la OTAN y sobre todo contra Estados Unidos. Entonces, tenemos un escenario complejo, compañeros, compañeras, a nivel internacional, pero marcado por el decaimiento de la hegemonía de Estados Unidos y, por lo tanto, cuando un gigante está en peligro, va a volverse más violento. Así que mucho cuidado, mucha solidaridad a nivel regional. No permitamos que la guerra llegue a nuestro continente. No permitamos, además, que un señor que quiera hacer negocios con la guerra ponga la vida de los latinoamericanos dentro de su esquema de negocios, ¿no?
A nivel, bueno, lo dejo así a nivel internacional. Me parece que no hay mucho más que plantear en términos macro. A nivel nacional, bueno, no tampoco, otro spoiler, ¿no? Tampoco hay muchas noticias buenas. Lo que tenemos básicamente es con Geri, con el actual presidente Geri, es la continuidad de Dina Boluarte. Es, como decía Carlos justamente, es la continuidad con TikTok. Es Dina Boluarte, pero con TikTok y media training, digamos. ¿Por qué? Porque básicamente se gobierna desde el Congreso para intereses particulares. Creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en mayor o menor medida que este Congreso y estos partidos políticos que actualmente están en el Congreso no representan intereses nacionales, regionales, sectoriales, profesionales, no representan más que negocios particulares. Y esto lo podemos ver en una suerte de lógica perversa que ha perpetrado este Congreso, que por un lado ha aumentado gastos banales, como los gastos del propio Congreso, o la compra de carros, o la compra de armamento innecesario de guerra, mientras, o sea, aumentaba el gasto mientras disminuía la recaudación, haciendo o generando beneficios tributarios, exoneraciones a sectores que no lo necesitan. Un caso muy claro es el sector agroexportador, al que le han renovado una serie de beneficios tributarios, beneficios injustificados, porque es un sector que viene sosteniéndose con altas ganancias en los últimos 10 años, por lo menos, y cuyo beneficio durante este periodo ha constituido un daño a los trabajadores del sector agroindustria. Son los sectores que menos derechos, aún formales, que menos derechos tienen, que más horas trabajan y que menos cantidad de descanso y una serie de variables que lo que generan es un desequilibrio absoluto. Así como el sector agroexportador recibió beneficios tributarios, hay sectores, este Congreso le ha generado exoneraciones tributarias hasta al sector peluquerías. ¿Por qué? Bueno, los lobbies son raros y bueno, han sido exitosos en este Congreso. Entonces, mientras aumentaron gasto en cosas banales, disminuyeron ingresos por beneficiar sectores que probablemente han sido producto del lobby y otro tipo. Mientras tanto, Beca 18 se queda sin financiamiento, mientras tanto, educación y salud siguen congelados, mientras tanto, no existe una inversión real en el Ministerio de Trabajo para generar inspecciones y una SUNAFIL lo suficientemente fuerte para poder inspeccionar la cantidad de abusos laborales que existen y la cantidad de prácticas antisindicales que existen. Porque, digamos, a nivel balance, y con esto quiero un poco cerrar la idea, a nivel sindical, lo que tenemos es que, voy a nuevamente citar a Carlos, más que una crisis, el sector sindical se encuentra en una parálisis. No está creciendo a nivel de afiliaciones, no está proponiendo ni políticas ni acciones de masas que permitan movilizar una agenda laboral en un contexto además electoral. ¿Por qué en un contexto electoral no tenemos ningún representante de los trabajadores poniendo la agenda laboral en medios, por ejemplo? O condicionando o confrontando candidatos respecto a su silencio frente a esta crisis y esta parálisis que afecta a los trabajadores. ¿Qué es lo que se tiene en este sentido? Tenemos que, bueno, la esperanza o la ilusa esperanza, diríamos, de encontrar una representación electoral como trabajadores, como sindicatos, encontrar una representación en un partido político o en una agenda que algún político o algún partido esté impulsando, es nula. No existe ese espacio. O bueno, si existe, que aparezca, que lo diga y ponga en el tema en agenda. Porque hasta ahora lo que tenemos es
un silencio que parece cómplice a estas alturas del partido. Por otro lado, bueno, es un tema también complejo, pero parece que, o sea, tuvimos muchas generaciones de grandes líderes sindicales con una visión muy clara respecto a lo que se tenía que plantear en términos de prioridades y de agenda. Sin ir muy lejos, la CGTP de Mario Huamán tuvo una relevancia en la política nacional que ahora extrañamos, esa CGTP. En todo caso, la situación de los sindicatos no es buena. Si hablamos de esperanza y si hablamos de mecanismos de transformación, la verdad es que lo electoral no está sirviendo porque no está apareciendo el tema. Por lo tanto, bueno, no tengo muchos buenos pronósticos, compañeros, compañeras, pero digamos que la única ruta no es la electoral. Siempre nos queda seguir organizándonos y seguir, bueno, en la lucha por determinados derechos y agendas, pero sobre todo yo haría un comentario adicional sobre esto, y es que hay que empezar a pensar estas elecciones todavía como una oportunidad, y yo creo que si nos organizamos como sindicatos con nuestra central sindical, podemos lograr colocar una agenda a nivel electoral que pueda, ¿por qué no?, hacer la diferencia, ¿no? Tenemos todavía 3 meses, tenemos, bueno, 36 o 35 partidos, discúlpeme, ya he perdido la cuenta después de que sacaron Acción Popular. Así que bueno, yo invitaría también a quienes nos ven en el programa a que se sumen y a que empecemos a unir fuerzas para colocar en agenda no los temas que los políticos nos quieren poner en un circo electoral, sino los temas que realmente nos interesan y realmente importan. Dicho eso, me toca hacer un saludo de despedida por fiestas. El programa regresa en la segunda semana de enero y hasta esa fecha, bueno, vamos a quedarnos sin trabajo con derechos. Nos pueden ubicar también como La Comuna en redes sociales, y yo quisiera, dentro de todo lo negativo que he hecho en este balance, porque honestamente no veo muchas cosas positivas, quisiera hacer una despedida que más bien trate de movilizar a las voluntades que todavía tenemos algún tipo de esperanza en que el sistema político y el sistema democrático sea realmente representativo del pueblo peruano. Tenemos una campaña electoral, no seamos indiferentes, investiguemos, veamos bien y demandemos y preguntémonos, compañeros, compañeras, ¿este candidato habla de derechos laborales? ¿Este partido habla de derechos laborales? Y seamos así de claros. Si no hablas de derechos laborales, no voto por ti, amigo. No voto por tu partido. Porque si no hablas sobre derechos laborales, es muy probable, conociendo este Congreso y a los partidos peruanos, es muy probable que estés en contra de los derechos laborales. Así que los dejo con esa reflexión. El programa regresa en la segunda semana de enero. Felices fiestas y que les vaya muy bien. ANP Radio, la voz vibrante del Perú.